te sientas sola, que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, que yo te he creado, que tú eres mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro a través de nuestro canal En Camino a la Casa del Padre. Soy Guillermo Mojica y en esta ocasión compartiré contigo un tema sumamente hermoso, un tema que yo lo denomino la columna vertebral de todo lo que va a acontecer en esta serie del Querigma. ¿Por qué? Porque a través de lo que ocurrió en estos acontecimientos que ocurrieron en este tema, hubo un antes y un después en la humanidad, pero principalmente en mi vida y también en la tuya. Y hoy yo quiero hablarte acerca de la salvación en Cristo Jesús. Anteriormente, en el primer tema hablábamos del amor de Dios, un amor desbordante. Hablamos de ese amor que todo lo podía, que es el amor de Dios. Pero también hablábamos de la mala noticia del pecado. Es decir, que esta vez yo no vengo a hablarte algo que fuera una mala noticia. Yo te vengo a hablar la respuesta, vengo a darte la respuesta que te había sobre la incógnita que te había dejado en el segundo audio sobre el pecado. ¿Quién podría lavar nuestros pecados? ¿Quién podría quitarnos el mal que llevábamos dentro? Pues sí, existe una esperanza, existe una persona con toda la potestad, con todo el poder y con todo el amor para poder hacer esa gran hazaña. Y esa persona es Jesucristo. Jesús, el que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría comenzar invocando la presencia de Dios entre nosotros en este momento, para que comience Dios en su infinito amor a hacer su obra en tu vida y en mi vida. Por eso, mi Dios, en este momento, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Yo te pido que tú desciendas con todo tu poder entre nosotros en este momento. Que a través de este audio las personas puedan conectarse contigo en este momento, mi Dios. Te alabo, te bendigo, Espíritu de Dios. Tú que eres santo y todo lo que tocas lo santificas, ven en este momento. Ven a darnos esa respuesta que necesitamos escuchar en este momento. Ven, Espíritu de Dios, y revélanos a Jesús en este momento. Ven, ayúdanos a entender estas características que hacen y definen a Dios como nuestro Redentor y nuestro Salvador, convirtiéndolo en Señor y Mesías de nuestra vida. Ven, Espíritu de Dios, y sondéate, toca, abre nuestra mente, nuestra conciencia. Ven y trae eso que necesitamos escuchar. Ven, Espíritu de Dios, te alabo, te bendigo, te honro, Señor. Por eso te doy gracias. Amén. Pues entrando en materia, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy quiero comentarte acerca de este gran tema. Un tema que fue un antes y un después en mi vida, ya que nunca pensé que alguien podría salvar mi vida, y esa persona fue Jesús. Y yo vengo hoy a mostrarte la buena noticia. Sí, es una buena noticia, hay esperanza en el mundo. El pecado no reinó, querido hermano, querida hermana. El pecado no reinó, Jesús es el que reina. Entonces, ya que el hombre era incapaz de llegar a Dios, entonces Dios sí vino al hombre. Nosotros no teníamos la capacidad de poder ir a Dios, de conectar con Dios por medio de nuestros pecados, pero Dios sí. Dios sí vino al hombre y Él bajó en forma de hombre. Se hizo hombre, se encarnó en un hombre, en el cuerpo humano, un humano que sentía, un humano que comía, que tenía sus necesidades, un humano que lloraba, un humano que reía. Era un simple humano, pero también era un gran Dios. Y es un gran Dios, bendito sea Él. Lo alabamos y lo bendecimos. Por eso, cuando no había esperanza alguna de solución al problema más grave del hombre, que lamentablemente era el pecado, entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Dios cumplió su promesa. Y eso me lo confirma la palabra de Dios en Juan 3:16. Y yo sé que tú has escuchado ese texto muchas veces. Es un texto icónico
porque ese es el texto que muchas veces nos han hablado, hasta lo hemos aprendido en la escuela, lo hemos aprendido en la iglesia, lo hemos compartido. Pero yo quiero que tú abras tu corazón porque yo lo voy a leer con la autoridad de Dios, bendito sea Dios. Y yo quiero que tú, a través de este pequeño texto, de este pequeño versículo, tu corazón y tu mente se conecten, bendito sea Señor. Entonces dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estamos viendo ese pequeño fragmento que sintetiza lo que hizo Dios. O sea, ahí está Dios manifestando su amor. Oye, tanto amó. O sea, desde la antigüedad estamos viendo que Dios pensaba en el mundo con amor, que no quería que el mundo se perdiera. Dios siempre había pensado en ti, querido hermano. Y yo te decía en el tema del amor de Dios, que Dios a ti te ama personalmente. Y cuando yo te digo a ti en este texto que Dios te amó, es porque pensó en ti desde antes de tu nacimiento. Y tú vienes de la fuente del amor de Dios. Tú fuiste creado con amor, con un propósito. Pero muchas veces no entendemos ese propósito. Y ahí es que entra la matriz del pecado, eso que habíamos hablado sobre el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque para Dios en su infinito poder, Él podía ya eliminar la tierra, eliminar al hombre y no amarlo, no, decidió amarlo puramente. Y dijo, espérate, déjame crear un plan. Necesito buscar la forma de que el hombre entienda que sus caminos los están llevando a la condenación. Y por eso en este momento Dios dijo, se le prendió el bombillito y dijo, no, yo no quiero condenar al mundo, yo quiero que el mundo se salve. Y voy a enviar a mi hijo, porque ya que quizás yo, al ser Dios, no me entienden, quizás con un humano igual que ellos lo puedan entender, pues ese es el plan de Dios. Por tanto, si hay una solución para todos y para cada uno, se llama Jesús, solamente Jesús, querido hermano. No hay otra cosa. Y su nombre significa Yahvé salva. Jesús significa Yahvé salva. Y Él no trae solamente la salvación de Dios. Él mismo es la salvación. Él viene siendo como el médico y la medicina al mismo tiempo. Eso es lo más bonito de todo. Él está entre nosotros. Es Jesús. Yo quiero que tú vayas interiorizando en estas palabras, que de verdad me siento muy emocionado porque la salvación marca un antes y un después en la historia de cada persona que sabe y se da cuenta de que ha sido salvado por alguien superior que es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pues ha hecho algo súper interesante, porque Dios con ese proceso de salvación, con ese plan de salvación, viene a qué. Lo primero es que viene a vencer a Satanás. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de ese enemigo que yo te mencionaba en el pecado? Sí, ese Satanás, que enemigo de Dios y enemigo nuestro. Y Él, a través de este gran sacrificio, de esta gran hazaña, lo primero es que viene a vencer a Satanás. Entonces, desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos prometió la salvación y le dijo a la serpiente, eso está tomado de Génesis 3:15, dice la palabra de Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza, palabra de Dios. Oye, Jesús desciende de la mujer, aplasta la cabeza del enemigo. Entonces, el príncipe de este mundo es echado abajo y no puede contra Jesús. Oye, él le pisó la cabeza, el Señor le pisó la cabeza a través de la descendencia de la mujer. Y esta mujer es María, nuestra madre. Por eso es que Jesús, con ella, tiene un plan también poderoso en tu vida. Gloria a Dios. Pero ya hablaremos de María en otro tema importantísimo. Entonces, también viene a ser algo interesante, poderoso. Viene a salvarnos del pecado. Ok, aquí hay que entrar en materia poderosamente, porque Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y tú lo has escuchado en la Eucaristía, cuando la Eucaristía es levantada, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto quiere decir que para que nosotros podamos vivir en plenitud de una vida santa, querido hermano, su misión en este mundo no solo fue quitar los males y sufrimientos. Jesús no solamente vino a quitar el pecado, sino que vino a arrancar, oye bien, la raíz que origina todo este mal, el pecado, por nuestro pecado, porque tú y yo muchas veces entendemos que
que el plan salvífico consiste, o si tú no lo sabías, por lo menos yo sí entendía, que el plan salvífico consistía en como que te meten en una lavadora, te borran el pecado, pero tú vuelves a pecar, no. Porque a nosotros no nos quitaron la condición de pecador. A nosotros nos quitaron la esclavitud que el pecado, en el que el pecado nos tenía. Es una diferencia muy grande. Porque tú y yo seguimos pecando, a pesar de que somos personas salvadas por Jesús. El asunto es que Dios, a través de este gran acontecimiento, ¿qué viene a hacer Dios? Viene a capacitarnos para que tú y yo no volvamos a pecar de nuevo. Que son cosas muy distintas. Porque qué fácil, qué bonito, ¿verdad? Jesús no vino a arrancar el pecado porque si no fuéramos santos. Inmediatamente, la santidad se consigue aquí en la tierra, tú renunciando por la capacidad que Dios te da. Gloria a Dios. Entonces, en este aspecto, es bueno reflexionar. Dios vino a quitarme la esclavitud que el pecado había causado durante tanto tiempo. Por eso vino a salvarme. Él es el Salvador. Él es que tiene la capacidad. Él sabe cómo hacerlo, sabe cómo instruirnos, sabe cómo lograrlo. Porque yo no puedo salvarme porque yo no tengo la fuerza. Ni tú ni yo. Bendito eres, Señor. Pues me parece esto tan bonito. Y es como que nos pasó como si habíamos comido, por ejemplo, en un restaurante bien fino. Imagínate, súper costoso. Imagínate que tú te fuiste a comer para un restaurante caro. Y al momento de tú querer pagar la cuenta de todo lo que te comiste el mundo en ese restaurante, tú no tuvieras dinero, se te quedó la cartera. Entonces tú quedas con una vergüenza tan grande porque tú no sabes qué hacer, si tienes que ir a fregar los platos, si tienes que meterte en un lío con el dueño del restaurante porque tú no tienes dinero para pagarle, porque tú consumiste y tú debes de pagar, porque eso cuesta. Oye, todo eso cuesta, todo lo que tú y yo hacemos cuesta, todo lo que no consumimos cuesta. Pues resulta que en el momento de tú querer pagar, no tienes dinero y en ese instante, de manera sorprendente, oye, viene al tú presentar al mesero presentarte tu cuenta, que bastante costosa era, el dueño se acerca del establecimiento y te dice, por ejemplo, mira, el señor que estaba sentado en aquella mesa, que te conoce muy bien, me dijo así ese señor, acaba de pagar tu cuenta. Imagínate eso. Yo me pondría feliz. Yo no sabría dónde meterme. Pues esa persona que te conoce bien es Jesús. Esa persona pagó tu cuenta. Esa cuenta a la cual tú estabas destinado, a la cual tú estabas predispuesto a pagar, porque no había otra salida. Tu pecado y mi pecado estaban destinados a una condenación. Y era una condenación de muerte eterna. No íbamos a ver el rostro de Dios, no íbamos a ver la gloria de Dios. Pero por Jesús sí hemos conseguido por lo menos la posibilidad, no por lo menos, conseguimos la posibilidad. Porque recuerda que te dije que Dios no nos viene a salvar del pecado, sino de la esclavitud. Pero sí vino a capacitarte. Bendito sea, Señor. Por eso, yo pensando en esa facturita, ese restaurante, también pienso lo que dice Colosenses 2, 13, 14. Y dice, nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota mortal que había contra nosotros y suprimió clavándole en la cruz. Palabra de Dios, mi hermano. Yo te decía en el audio anterior que si tú poder escribir todos tus pecados en una hoja, o sea, lo que tú consideras que para ti es un pecado. Y yo te decía en el audio anterior, si todavía, o si estás siguiendo la secuencia de los audios, yo te decía en el audio anterior que si tú podías hacer esa dinámica de escribir todos tus pecados, o por lo menos que lo trayera a tu conciencia en este momento, y imagínate que eso tenga una facturita pegada, que tú debes todo eso que tú y yo hemos hecho en nuestra historia, en nuestra vida. Y con esta palabra que yo acabo de proclamarte, Jesús te dice en este momento que tu cuenta ha sido cancelada. Que esa cuenta y mi cuenta que hemos tenido, que hemos traído, ha sido pagada a precio de sangre, a precio de la cruz. Entonces, de esta manera, ya no hay ninguna condenación, querido hermano, querida hermana. Ya esa condenación no pesa sobre nosotros. Ya nosotros hemos sido perdonados por Jesús. Y esa es la más grande hazaña. O sea, ¿quién ha podido lograr esa hazaña? Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados.
Y me encanta algo, y es que no solamente te perdona, sino que también el pecado Dios lo olvida. Ese pecado que te han perdonado, Dios lo olvida. Porque cuando Dios perdona, perdona para siempre. Es decir, que no se vuelve a acordar más de nuestros pecados perdonados. Y a mí me encanta algo, y es que Dios tiene una memoria muy mala, porque Él, los pecados que perdona, jamás los recuerda. De verdad que sí. Jamás los recuerda, jamás, jamás, jamás. Y si tú tienes duda de eso, dice la palabra de Dios en Miqueas 7:19. Tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Cuando Dios utiliza esta analogía de arrojar al fondo del mar, es que jamás lo va a poder volver a ver. Porque imagínate, si tus pecados pesan, imagínate, piensa en un bloque, en una roca. Si tus pecados pesan como una piedra, como una roca, imagínate echar esa roca al fondo del mar. ¿Quién se va a meter a buscar esa roca? Mi hijo, mi hija. Nadie. Nadie se va a meter. Dios no se va a acordar de eso. Así que yo quiero que tú pienses en eso. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Y yo te diré algo. Dios no tiene una lista negra con todos nuestros pecados, lo cual no será, por ejemplo, a nosotros no nos van a enseñar esa lista negra al final de nuestra vida, principalmente los pecados que han sido perdonados. Oye, los pecados perdonados por Dios ya están completamente olvidados por Él. Yo quiero que tú hagas énfasis en recordar que Dios te perdonó tus pecados pasados. Tú que te atormentas, hermana, hermano, por las cosas que tú has hecho en tu vida, por los errores que tú has cometido. Yo vengo a decirte que ya Dios perdonó todo eso. Es momento de comenzar una vida nueva con Jesús. Es un momento diferente. Dios te está dando la oportunidad, y yo no sé si a través de este audio, pero en el momento que yo pude encontrarme con este tema, con esta realidad de la salvación en Jesús, mi vida cambió. Porque, y te digo, yo tengo 14 años caminando con Jesús. Y desde el día que lo conocí no me arrepiento. He tenido mis altas y mis bajas. He pecado muchísimo. Pero la mirada de Jesús nunca se ha apartado de mí. Y yo sé que de ti tampoco, querido hermano, querida hermana. Bendito sea Dios. Qué bueno eres, Señor. Gracias por este momento. Y algo interesante, la obra de salvación no se limita a quitarnos nuestros pecados. Es más que eso. Es hacernos... O sea, yo entiendo bien que el pecado que nosotros cometemos es algo muy severo, porque es algo como que nos sobrepasa, se podría decir de esa manera. A veces cuando tenemos conciencia o cuando no tenemos conciencia del nivel de pecado que cometemos, lo hacemos sin saber las consecuencias. ¿Eso qué quiero decir? Y la palabra de Dios en Romanos 7:14 nos dice que el pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra nuestro cuerpo. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que deberíamos, de tal manera que gemimos en ansias de liberación de esta debilidad que nos encadena. Oye, el pecado es algo muy atractivo, y quizá nosotros cedemos rápidamente, pero quiero recordarte que Jesús te va a dar su fuerza, querido hermano. Yo sé que la tentación está, yo sé lo que es eso, yo soy un ser humano y yo lo experimento constantemente. La tentación está de hacer cualquier cosa, pero Jesús pagó por ti y por mí. Por ti y por mí. Piensa bien en esto, querido hermano. Y también, ¿qué viene a hacer Jesús? Yo te había mencionado un par de cosas. Lo primero es que viene a vencer a Satanás. Con eso viene a hacer Jesús. Viene a hacer muchas cosas, pero principalmente viene a vencer a Satanás. Vino a salvarnos del pecado, de la esclavitud, del pecado. También viene a algo muy bonito y viene a comunicarnos una vida llena de paz. Nosotros podemos tener la tribulación y los problemas económicos, las situaciones más difíciles, enfermedades, muchísimas cosas. Pero algo que no puede faltar en ninguno de esos procesos difíciles de nuestra vida es la paz. Porque si ahí no está Dios. Si no hay paz, no está Dios. Y es algo interesante. Me gustan, hay 3 ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. Y el primero es que como Dios viene a comunicar la paz, lo viene a comunicar en 3 grandes dimensiones. Y la primera dimensión es
es que Dios viene a que tú puedas recobrar la paz contigo mismo. ¿Y cómo se logra a través de Jesús conseguir la paz consigo mismo? Bueno, hay un texto en Juan 8, 13, 11 que trata sobre la mujer adúltera. Y si te das cuenta, los que la sorprendieron pecando, dice la palabra de Dios, la llevaron ante Jesús, seguros de que iba a confirmar la pena de muerte decretada por Moisés. Más contrariamente, Jesús tiene fe en ella, aunque haya sido infiel, devolviéndole toda la dignidad. O sea, Dios le devolvió a aquella mujer adúltera la dignidad, la hace la mujer, o sea, esa mujer tuvo una experiencia magnífica con Jesús, porque le hace, ella después de ese encuentro, donde Jesús escribe en la arena y reprime a todas aquellas personas que querían apedrearla. O sea, para ella hay un porvenir totalmente nuevo. Yo lo que quiero decir es esto. O sea, vete y no peques más. O sea, esa mujer quizás se pasó su vida entera vendiendo su cuerpo. O, bueno, un adúltero, una persona que pega cuernos. Se puede decir en buen dominicano. Una persona que es infiel. Y había una ley que pesaba sobre ella, que si ella era infiel le iban a apedrear porque era una cultura muy fuerte. Entonces estamos viendo que Dios logró, Jesús, en la persona de Jesús, Dios logró que ella recobrara la paz consigo misma. Y Dios quiere también que tú recobres la paz contigo mismo. O sea, hay situaciones de pecado, hay situaciones en tu vida que no te dejan tener paz contigo mismo, que son cosas que ni siquiera afectan directamente a otros, solamente te afectan a ti. Y Dios quiere que tú, a través de su salvación, recobres la paz contigo mismo. También otro personaje de la palabra de Dios es el rico Zaqueo. ¿Y qué viene a hacer Dios? ¿Qué viene a comunicarle Dios a Zaqueo? Paz con los demás. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre muy rico, si tú sabes muy bien que lo dice la palabra de Dios, que nada le faltaba. O sea, a él nada más le faltaba algo físico y era su estatura. Sin embargo, para él poder compensar, por ejemplo, esa baja estatura que tenía, había hecho de la más alta riqueza. Ese hombre se llenó de vanidad para llenar ese vacío que él sentía, ese complejo que tenía. Entonces, a través de todo eso, lamentablemente, a costa de su riqueza, él la consiguió a costa de injusticia y de opresión, aprovechándose de los demás. Entonces, Jesús, un día Zaqueo tenía necesidad de ver a Jesús y se subió en una mata, como decimos aquí, se subió en un árbol y para poder verlo. Y déjame decirte que Jesús lo vio. Jesús vio a Zaqueo. Había muchísima gente, yo sé que sí. Había muchísima gente alrededor de todo ese lugar. Y Dios miró a Zaqueo desde el árbol. Y ese día, Zaqueo, después que se encontró con Jesús, recobró la paz con los demás, porque el gesto más significativo que tuvo Zaqueo que tuvo Jesús con Zaqueo, fue que Jesús le dijo: baja, porque de este día yo cenaré en tu casa. Entonces, Zaqueo, ante esa magnífica propuesta que le hace Jesús, Zaqueo dice: bueno, no, yo tengo que hacerlo con mi vida, yo tengo que volver a tener la paz que yo había perdido por el daño que yo le había hecho a los demás. Y eso me lleva a pensar en las veces que yo he hecho daño a los demás, que yo le he dañado la vida a otros. Y hoy Dios no quiere acusarte, Dios quiere devolverte esa dignidad, quiere devolverte esa capacidad de recobrar esa paz que tú has perdido por los pecados que tú y yo hemos cometido hacia los demás. También algo súper interesante es que Dios también quiere hacer algo importante. Muchas veces nosotros entramos en contienda con el mismo Dios y no tenemos paz con Dios. Pues resulta que este personaje es muy importante, que yo voy a mencionar ahora en este tercer aspecto, y es el ladrón arrepentido. Lamentablemente ese ladrón era un asesino, y era asesino y ladrón al mismo tiempo, y lo habían condenado a morir, o sea, en la cruz. Si tú ves la película de la Pasión de Cristo, te das cuenta que Jesús muere al lado de dos hombres. Es para que tú te ilustres, por eso te menciono la película. Y pero en ese momento
que él estaba muy consciente del mal que había hecho, yo sé que sí, pero tuvo el valor, tuvo la capacidad de pedirle a Jesús en la misma cruz que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Yo sé que Jesús en ese momento tuvo tanta compasión de él que por eso le respondió, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, pudo recobrar la paz con Dios. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, ¿en qué momento tú has sentido que Dios no ha estado en tu historia, en tu vida? ¿En qué momento tú sientes que Dios ha faltado? Cuando se murió tu papá, cuando se murió tu mamá y tú no sabes qué hacer. O sea, tú quieres recobrar esa relación, esa paz con Dios. O sea, me llega a la mente eso. Yo también perdí a mi papá cuando tenía 13 años. Y me pregunté en ese momento que por qué a mí, porque no había otra persona que tenía que morir, porque a mi papá. O sea, piensa en estas cosas, pero yo te invito a que Dios te ayude a recobrar esa paz con Él. O sea, hemos visto tres grandes aspectos: la paz que tienes que recobrar contigo mismo por medio de la salvación de Jesús, la paz con los demás y la paz con Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hemos hablado mucho de ese maravilloso proceso de lo que Dios quiere comunicarnos a través de estos grandes acontecimientos, pero ¿cómo se realizó todo este proceso hermoso de la salvación? Un poco doloroso, sí, bastante, riesgoso, pero efectivo. Pues Jesús comienza el proceso con su encarnación. Él viene al mundo. Jesús nace a través de María Santísima, su madre. Y yo sé que tú conoces bien la historia. Pero cuando cumple la mayoría de edad, bueno, más de la mayoría de edad, ya Jesús, después de haber predicado con su pasión y muerte, hago un pequeño silencio, porque recuerdo que a través de la pasión y la muerte de Jesús podemos ilustrar en nuestra conciencia cuánto dolor y cuánto sufrimiento tuvo que padecer nuestro Señor para conseguir la vida nueva que hace mucho habíamos perdido por el pecado. Te invito a pensar en unos minutos en todo el dolor que Jesús tuvo que padecer. Y me parece algo interesante que durante todo el proceso Jesús tuvo una resistencia pacífica ante los latigazos, salivazos, ante todo aquel crimen a un ser humano que pudo haber ocurrido. Jesús lo sufrió. Y Jesús, con la entrega de todo lo que tenía, murió el afán de las riquezas y la ambición y el poder. Así es, querido hermano. Con eso Jesús pudo lograr contigo. Y aunque tú quizá no lo sabes, y quizá no lo has experimentado, pero Dios, con todo lo que Él tuvo que renunciar, porque Jesús era Dios, o sea, Él podía librarse de todo ese castigo, Y sin embargo, Él decidió padecer por ti y por mí. Y es algo interesante que en el momento que Jesús estaba extendiendo los brazos en la cruz, cuando estaba siendo clavado, me imagino que en sus pensamientos, y yo sé que fue así, en sus pensamientos estabas tú, estaba la humanidad, estaba el mundo. Y en el lugar de que Jesús estaba recibiendo esos martillazos, me imagino, no, a Guillermo no, mátenme a mí, clávenme a mí. Porque yo puedo cargar con su vida, cargar con sus pecados, cargar con sus inequidades. Yo tengo el poder para poder aguantar. Yo puedo aguantar el dolor que está causando esto, porque a Jesús no lo mantenía en la cruz los clavos, era el gran amor que te tenía, lo sostenía el gran amor que te tenía y que te tiene y que me tiene. Bendito sea Dios. Y yo te alabo, Señor, en este momento. Gracias por esta demostración significativa de tu amor. A través de su muerte, Jesús logró conseguir vencer precisamente nuestros pecados, vencer al diablo, vencerlo con todo su poder.
vencerlo hasta más no poder, porque él está debilitado. El problema con Satanás es que él es como un perro amarrado. El problema con el enemigo es que al estar amarrado, él ladra, te hace señas, pero cuando tú te le acercas te muerde. Está vencido, está amarrado. Pero hay algo interesante. Jesús no solamente padeció y murió en la cruz, Jesús también resucitó. Y la obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz, querido hermano. No. Lo que pasó después fue mucho más admirable, ya que en el tercer día de haber muerto, haber sido sepultado, el poder de Dios lo resucitó entre los muertos. Bendito sea Dios. Oh, mi Dios, gracias, Señor, por tu resurrección. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó muerto. Él resucitó. Y con su resurrección, resucitó con una nueva vida para ti y para mí. Gloria a Dios. Y en la resurrección Jesús vence el peor de todas las consecuencias del pecado. ¿Adivina qué? La muerte. Esa es la consecuencia, porque dice la palabra de Dios, la consecuencia del pecado en Romanos 8, si no me equivoco. La consecuencia del pecado es la muerte. Y por eso tú y yo tenemos que cantar victoriosos. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y al resucitar Jesús abrió todas las posibilidades para la humanidad, querido hermano. Si un muerto resucita, entonces todo lo demás también es posible y sencillo. Y la palabra ve que cuando Jesús resucita, trae milagros en nuestra vida. Al yo enterarme de la resurrección del Señor, lo que trae es alegría, gozo. Y yo puedo ser una persona diferente, porque he visto que se tuvieron que dar muchos acontecimientos para que el proceso de salvación se diera. O sea, Dios vino a traer un plan perfecto. O sea, por eso, gracias al tiempo que pasó Jesús en la tierra, tenemos la palabra de Dios, tenemos los evangelios, tenemos todo ahí para nuestro beneficio. Y te voy a decir algo, querido hermano. Jesús muerto y resucitado es la solución de Dios para el mundo. Él es la única solución, querida. No hay otro camino. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Yo quiero que tú recuerdes eso siempre. Él es el único capaz de vencer al demonio, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado de la cruz. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por tanto. Gracias, Señor. En este momento yo quiero que tú pienses en todo aquello que te cuesta salvar y que tú sabes que por ti no lo puedes hacer. Yo sé que hay algo en específico, bendito sea Dios, que tú y yo no podemos salvar. Hemos hablado mucho de pecado y de todo lo que tenemos, pero hay cosas que son muy importantes, bendito sea Dios, y solamente tú sabes, y Dios, que necesitas ser salvado, que tú necesitas ser salvado de eso. Y Jesús en este momento puede hacerlo por ti. Por eso en este momento vamos a pedir la presencia del Señor. Ven, Espíritu de Dios, nuevamente. Ven a adentrarnos en nuestros corazones y ayúdanos a experimentar la salvación de Dios, ya que Él la ha dado gratis. Querido hermano, Jesús nos salva. Te lo vengo a decir claramente. Jesús nos salva. Jesús ya te salvó. Te salvó hace 2020 años con un propósito prolongado, ya que en este momento tú puedes recibir esa noticia de que tú has sido salvado, de que contigo ha habido misericordia, de que Dios lo pudo lograr por ti y por mí. Y por eso Él ahora quiere capacitarte, hermano, para que el pecado que tú y yo cometemos no nos haga esclavos, sino que podamos vencerlo por medio de la oración, por medio del encuentro personal con Cristo, por medio de un encuentro con Él. Bendito eres, Señor. Y yo quiero en este momento, de verdad, poder renunciar nuevamente a mi pecado, renunciar a Satanás, renunciar a todo aquello que lamentablemente me ha traído consecuencias, Señor. Hoy yo quiero aceptar mi salvación. Esa salvación que ha venido adornada en un cofre hermoso, en un cofre dorado, Señor, como si fuera un premio, un regalo. Tú has traído esto para darnos la vida y la vida en abundancia que necesitamos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por este momento.
Es un momento de celebración, Señor. Es un momento de regocijo, ya que tu salvación vale el cielo, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de yo tener las condiciones para morir, tú no quisiste que yo muriera, Señor, sino que me lavaste mi corazón, Señor, con tu sangre, y ahora mi corazón es tuyo, bendito Dios. Y yo sé que estos corazones que te escuchan, Señor, están en ese proceso, Señor, bendito Dios, de aceptar esa salvación. Por eso, mi Dios, te alabo, te bendigo y te pido que tu presencia no se aparte de nosotros en este momento. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, te invito a que hagas esta oración prolongada en tu vida, en tu historia, que lleves el himno de victoria en tu corazón y en tu conciencia de que Jesús no salva, sino que ya te salvó. Ahora aprópiate de esa salvación, abrázala en este momento. Felicidades, quiero decirte en este momento, Jesús te salvó. Felicidades, querido hermano, querida hermana, porque Dios cumplió su hazaña contigo, bendito Dios. Y Él lo ha hecho porque te ama. Él lo ha hecho porque tiene un plan maravilloso contigo. Y a través de esta experiencia, Él quiere que sea prolongada para la vida eterna. Dios te bendiga. Y recuerda que debemos apropiarnos de esa salvación. Y te voy a dejar incógnita. ¿Y cómo nos apropiamos de esa salvación? Pues nos vemos en el próximo audio que estaremos grabando para ti. Gloria a Dios. Te pedimos que nos pongas en tus oraciones. Un placer. Dios te bendiga. Descendiste por mí, asumiste mi condición. Inexplicable es tu amor, tu gracia me salvó. Azotado por mí, sometido por mi maldad, he traspasado tu corazón y ahora puedo ver que en verdad eres el Hijo de Dios, en verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. Azotado por mí, sometido por mi maldad, he traspasado tu corazón y ahora puedo ver, en verdad eres el Hijo de Dios, en verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. En verdad eres el Hijo de Dios, en verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti, te adoro a ti.
verdad eres el Hijo de Dios, en verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti, te adoro a ti.